a una muestra de lo que son investigadores de la región. Pues, bueno, estamos José y yo, por parte de la cátedra un poco, y luego pues contamos con Rafael González Quirós, que es el director del Sitio Oceanográfico de Gijón. Además es ecólogo marino, formado aquí en la universidad, experto en bioplancton. Tenemos a Paloma Peón, que trabaja en el CEP, que es el Centro de Experimentación Pesquera del Principado de Asturias, experta en algas y gestión de recursos tipo macroalgas y gestión de mariscos, allá tanto en la zona de mar abierto como en la costa. Tenemos a Ricardo Nadón, que es catedrático jubilado de Ecología. Yo no sabía muy bien decir en qué ha trabajado, porque ha trabajado en bastantes cosas, ¿no? Pero bueno, voy a decir simplemente, pues, principalmente en ecología de plancton marino, cambio climático y alguna otra cosa más. Y bueno, y finalmente ahí en la esquina también a un investigador con una carrera dilatada y muy reconocida, que es Miquel Latasa, que también es un investigador del Centro Oceanográfico de Gijón ahora mismo y es experto en ecología del bioplancton. ¿Vale? Entonces, yo voy a hacer un poco de moderador, pero siendo los que somos, casi me dan ganas de deciros que os presentéis vosotros también. Pero bueno, sí que me gustaría que recorriésemos la mesa y cada uno hicieseis un comentario libre pues, sobre lo que acabamos de ver, si os parece bien. Y voy a empezar por Miquel Latasa, que es el que menos se lo espera. Estamos grabando la sesión. Y estamos grabando la sesión. Pues nada, yo creo es un documento que expresa un poco el trabajo que hacemos en el Instituto Español de Oceanografía, que como veis es muy variado, es muy interdisciplinar, que es una de las características de la oceanografía, que trabajamos con muchos campos diferentes. Aquí ya han salido químicos, físicos, que es imposible porque pensar que el mar es un fluido y es muy complicado de trabajar. El mar es un medio muy hostil también. Y con los instrumentos que utilizamos. Y en fin, que tiene un gran potencial por delante para el estudio. En el instituto, pues yo creo que lo que voy a destacar y que hacemos en el Centro Oceanográfico de Gijón es que llevamos una de las series temporales más longevas de casi Europa, diría yo. Y es una apuesta del instituto que ha sobrevivido a lo largo del tiempo, porque las series temporales que son las que nos indican todas estas cosas relacionadas con el cambio climático, ¿no? Los cambios temporales que ocurren, que quedan distraídos que quedan ocultos por la variabilidad pequeña, o sea, de pequeña escala de estos estudios que se hacen en pocos años, las series temporales ocupan un abanico mucho más amplio de tiempo. De distancias climáticas. Nosotros es lo que trabajamos principalmente allí y bueno, yo os invito a que vengáis a conocer lo que estamos haciendo. Ricardo. Bueno, yo ya estoy fuera de la investigación, habéis visto una capacidad de instrumentación extraordinaria. Cuando yo empecé, no había nada parecido a este tipo de instrumentación y el conocimiento que había del océano era muy fundamental. Porque se iba pinchando el mar en puntos y en la costa, pues prácticamente era ir con casquetas y palas, dependiendo de si roca o fango. Lo que ahora se abre es un enorme abanico que, como dice el vídeo, debiera llevar a una interacción muy fuerte y críticas que yo creo que es menos fuerte de lo que la gente dice y presume de ello, porque se intercambian demasiados pocos datos y se intercambian demasiadas pocas cosas con respecto a lo que se deberían ser fuentes abiertas, como las que puede ver en las cuestiones atmosféricas, con satélites, cosas por el estilo. Ya sé que el trabajo de campo es tedioso y lleva muchísimo tiempo, y ponerlo a disposición de otros que están en un laboratorio o en su despacho y trabajan con datos, pues es una pena. Pero debería llegarse a una colaboración para
explotar, ¿no? Porque hay para explotar la información. Porque una cuestión es la información que se genera y otra cuestión es la capacidad para interpretar esa información en un nuevo conocimiento, que es una diferencia para mí fundamental. Mostrar es tener datos, pero datos son datos y no dicen nada si no hay cabezas pensantes que le saquen el jugo. Esa es una cuestión. Y la segunda reflexión que a mí se me ocurre es que, dado que sois jóvenes que estáis empezando vuestra vida investigadora, animaros a tomarla con decisión y enfrentaros a todos los problemas con todo el ánimo posible y dispuestos a meteros en berenjenales. No pensar en problemas pequeños, sino pensar en problemas grandes, porque si uno piensa en problemas grandes, puede tener grandes soluciones. Si se enfrenta a problemas pequeños, lo más probable es que ya estén descritos en la literatura y lo más que puede conseguir son pequeñas victorias, en vez de grandes victorias, que es algo que no debería ser. ¿Estáis entendiendo los que sois, los que no sois sí, roles? A ver, a la Facultad de Biología, voy a hablar despacio a ver si podéis seguir en castellano. A la Facultad de Biología le hace mucha ilusión que haya venido a la presentación, a presentar el vídeo aquí. Es una pena que haya habido tan poco público, pero es muy difícil predecir cuándo van a estar disponibles los estudiantes porque si organizan una actividad a mediodía, te dicen que es el único tiempo que tienen entre las clases de la mañana y por la tarde. Si van por la tarde, te dicen que ya están muy cansados por el día, pero en todo caso, estáis aquí alumnos del máster, sí que decía Fernando, y yo creo que este es un ejemplo del desempeño científico que puede tener alguien que realiza los estudios de biología y después quiere especializarse en la biología marina. Y aquí han salido, como decía, que un montón de campos, además distintos. Hay lugar para físicos, hay lugar para químicos, hay lugar para biólogos, biotecnólogos. Y me atrevería a decir que ahora ya también para economistas, en todo lo que tiene que ver con gestión, para sociólogos probablemente, porque cada vez hay más cuestiones relacionadas con la relación entre esos recursos marinos y las comunidades que dependen de ellas. Aquí en Asturias hay una relación muy estrecha entre el mar y las personas, hasta el punto de que ahora casi todo lo que nos preguntaban los de la TPA, a Rafa y a mí, tenía que ver con el conflicto que se está planteando entre las cofradías de pescadores y este plan de ordenación del espacio marino que habla del potencial para la instalación de parques eólicos. Las cofradías, todas las cofradías del norte de España, lo han rechazado de plano porque, bueno, obviamente, es una actividad que interfiere con la suya tradicional, que son los caladeros de pesca. Por lo tanto, es algo que hay que también considerar. Entonces, este vídeo es como una especie de recorrido por todo el abanico de posibilidades de desarrollo profesional. Es verdad que, a ver, el Instituto Español de Oceanografía es ejemplar, porque quiero decir, lleva muchos años dedicándose a eso, a gestión, a proporcionar información a los gestores y a los políticos, y tiene que ser que remedio le queda, igual que se sigue muy selectivo a la hora de elegir a las personas que van a trabajar en él, pero se lo decimos a los estudiantes cuando vamos a los cursos de orientación, a las actividades de orientación en los institutos, y les decimos a los de primero, investigar en Asturias es un dolor, investigar en España es un dolor un poco menor, más amplia, investigar en España ya es bastante menos doloroso, y el mundo es muy amplio y muy extenso. Entonces, bueno, si tenéis vocación y si tenéis entusiasmo, ¿quién soy yo, además de una facultad de biología, para desanimarnos? Como decía Ricardo. Pensad a lo grande, sí, en problemas grandes, y a lo mejor si encontráis soluciones grandes, pues sí podéis tener un sitio en lo que son las ciencias oceánicas, que además son es la década de las ciencias oceánicas, como dice muy claramente el vídeo. Bueno, yo una reflexión corta en el sentido de que no provengo del mundo de la investigación pura, como los que están aquí, bueno, quizá Rafael algo menos.
el Instituto Oceanográfico es algo ejemplar, es quizá el organismo donde se puede desarrollar mejor una carrera relacionada con la gestión y con la investigación oceanográfica. Hay que pensar a lo grande, pero como es un debate, yo quiero decir, hay que actuar luego en lo local también. Entonces, muchas veces la transmisión de esos grandes avances técnicos y los grandes avances científicos no se consigue llevar a las soluciones prácticas del día a día para la solución de problemas locales. Y yo os invito a que reflexionéis en ese sentido, que me parece un campo también muy importante para trabajar. Bueno, mi nombre es Rafa, yo estoy ahora de director en el Centro Oceanográfico de Gijón. Bueno, os voy a explicar un poco el contexto de la década de las ciencias oceánicas para el desarrollo sostenible. Esto ha sido aprobado por Naciones Unidas, instada por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO. Lo que se trata en general es de acelerar el paso del conocimiento científico, más que generar mucho más conocimiento científico del que generamos, que ya se genera bastante, probablemente querríamos generar muchísimo más, es acelerar el paso de ese conocimiento hacia las soluciones, ¿no? Que la década no sea, como decía el jefe de ciencia de la NOAA, de la National Atmospheric Oceanography o Ocean Administration de Estados Unidos, que no sea tener un taco de papers, de publicaciones científicas al final de la década, sino un montón de soluciones basadas en el conocimiento científico. En esto sí que creo que, bueno, yo no creo que el IEO, el Instituto Español de Oceanografía, sea el mejor sitio del mundo para hacer ciencia, ni de España siquiera. Cualquier buen equipo de una universidad o del CSIC o dentro del IEO o incluso en el CEP, si te encuentras con un buen equipo de gente, puedes hacer la mejor ciencia que haya. Estoy muy de acuerdo con lo que decía Ricardo y que resaltaba José también, de que penséis a lo grande. No estoy de acuerdo con lo que decía José de que la ciencia en España es un dolor. Yo creo que los que hacemos ciencia somos unos afortunados, por mucho que haya mucha burocracia con la que tenemos que pegarnos todos los días, pero al fin y al cabo os animo a seguir por esta vía porque creo que es un trabajo maravilloso del que todos nos sentimos orgullosos y creo que ninguno de los que estamos aquí nos arrepentimos ni un segundo de haber tomado ese camino. Entonces, os animo realmente a que lo hagáis porque creo que merece la pena. Creo que merece la pena porque tiene impacto, o sea, porque el desarrollo que se está desarrollando, o sea, el conocimiento científico tiene impacto a nivel global en muchísimos aspectos y a nivel global desde aproximar las soluciones a la escala local hasta las grandes escalas globales. Y por matizar alguna cosa de lo que se decía, lo que comentaba Ricardo, de los datos marinos es cierto, o sea, tenemos que trabajar muchísimo más en que los datos estén disponibles para todo el mundo, pero realmente los investigadores que generan esos datos, en principio, se les paga por generar esos datos. Y poner esos datos a disposición de todo el mundo no es una cuestión fácil que uno lo pueda soltar en cualquier lado. Y hacía la comparación con la atmósfera, y creo que es una comparación un poco injusta, porque los datos atmosféricos dependen de una financiación directa para, o sea, aproximadamente el 70% de los datos que tenemos sobre la atmósfera dependen de sistemas de observación que están sostenidos por los estados para generar esos datos para hacer pronósticos atmosféricos. En cambio, en el mar, el 70% de los datos que originamos vienen de proyectos de investigación que están concebidos para resolver hipótesis científicas y, por lo tanto, no son adecuados o no directamente se van a poner en una base de datos disponible para todo el mundo. Entonces, el poner datos en una base de datos
y generar una base de datos a la que pueda acceder todo el mundo, esté accesible, no es un problema menor, es una cosa que requiere recursos y que en España, desgraciadamente, creo que no hemos dedicado los recursos suficientes a eso. Creo que tenemos un déficit de disponibilidad de datos marinos, que generamos muchos, pero todavía están. Y yo creo que nada más, vamos, nada más, hay mucho más que contar, pero no sé, si tenéis alguna pregunta, por favor, o queréis comentar alguna cosa, pues adelante. Bien, bastante informativo, así un proceso general, ¿no? Grandes rasgos, pero bueno, todo está apuntado. Desde los diferentes puntos de vista, pues una herramienta sí que está bien para entender un poco de qué va todo el asunto. Y bueno, también los medios técnicos todos que disponemos y la sí, los medios de eso. Bastante interesante. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? O sea, desde el Instituto Español de Tecnología sabemos que los periódicos de un tiempo, como las económicas, administrativas, y luego la polémica de la absorción del PSI. ¿Cómo está ahora? Bueno, Miquel mira para otro lado. Yo, cuando salimos en los periódicos, estaba de subdirector, incluso durante 4 meses estuve de director, y parte de las noticias en los periódicos fue debido a las viví, vamos, en primera persona, ¿no? Sufrimos una crisis muy fuerte consecuencia de, bueno, de un problema principalmente burocrático. La integración en el CSIC yo creo que ha sido positiva. La integración en sí, integrar un organismo público en otro organismo público por todas las leyes y demás, es una cosa muy compleja. El secretario general del CSIC decía que esta integración se estudiará en los manuales de la administración y de la gestión administrativa. No sé si será para tanto, pero bueno. Pero lo que sí nos ha permitido es que el IEO tenía una dimensión o un tamaño, somos aproximadamente unas 700 personas, con un presupuesto de 60 millones de euros, que parece mucho, pero la complejidad de los procedimientos administrativos, las leyes y el tener una flota oceanográfica que tienes que gestionar con no sé, contratos del aprovisionamiento de gasoil, de víveres, de no sé qué, un montón de cosas que hay que hacer, hace que todo eso sea muy complejo. Al integrarnos al CSIC nos integramos en una organización muchísimo más grande. En el CSIC ahora somos 14.000 personas y que tiene unos medios y unos servicios centrales que permiten agilizar todo eso y tienen gente mucho más especializada que te ayuda a identificar, pues, por ejemplo, si hay que firmar un acuerdo con la universidad para hacer una cosa, hay alguien que te indique exactamente el modelo correcto y no tienes que estudiarte la legislación por tu cuenta, o alguien en Madrid que se dedica a 40 cosas. Entonces, en esa parte ha sido positiva. Parte negativa, bueno, yo creo que no hay, yo creo que el Instituto Español de Oceanografía hace lo que se decía de esa transferencia, tenemos una tradición de transferencia del conocimiento y además hacia las administraciones, y muy bien engrasada con 2 ministerios, principalmente con pesca y con medio ambiente marino. Y eso yo creo que el CSIC quizás no eran del todo conscientes cuando nos cuando nos absorbieron, cuando se tomó esa decisión, que tampoco fue del CSIC, fue del Ministerio, pero están tomando conciencia de ello y la necesidad que existe de mantener al IEO como una parte diferenciada del resto del CSIC para garantizar esa transferencia de conocimiento, del cual depende la gestión pesquera y un montón de cosas. Entonces, vamos, la gestión de áreas marinas protegidas. Realmente, yo creo que yo no me he dado cuenta hasta que no he pasado por la dirección, vamos, por varios puestos de dirección del IEO, de la complejidad de esa transferencia de conocimiento. Los científicos tendemos a pensar que simplemente por publicar un paper ya en la consejería o en el ayuntamiento nos tienen que escuchar y tienen que atender a cualquier cosa que digamos, y realmente hace falta estructuras, leyes, canales y toda una serie de cosas alrededor de eso para que ese conocimiento se transfiera de una forma efectiva. Y eso no se construye de un día para otro, y eso creo que es parte de la fuerza del IEO
institución que debe mantener una cierta independencia dentro del CSIC, donde creo que podemos encajar perfectamente. ¿Una otra pregunta? ¿Cuestiones? Igual, no sé si queréis cerrarlo, hacemos un poco más. Pero un poco más. Una preguntita, ¿vale? Yo Sí. casi voy a modelar un poco al estilo Urdaci, casi, si me permitís la bromita. Yo a mí, por ejemplo, me ha gustado mucho algunas de las cosas que he dicho y me gustaría reenganchar un poco con eso que decía Ricardo, de que hacen falta cabezas, ¿no? Porque realmente se habla de hacer análisis, se habla de que hay muchos datos, es que es verdad que hay mucha información, muchísima información y no sabemos realmente la limitación, pese a que salió el experto hablando de la inteligencia artificial, realmente hay una limitación de inteligencia natural muy grande. En parte porque ya veis que como científicos muchas veces pues estamos hablando de una serie de gestiones que en principio en teoría no deberían de ser nuestro trabajo, pero la realidad al final es así. Pero muchas veces se depende de gente joven que decida dar un paso adelante. Realmente voy a intentar dedicar unos años de mi vida a formarme, a aprender, ¿no? Y es una carrera pura, pero que tiene también su recompensa, ¿no? Desde muchos puntos de vista. Y, o sea, hilando un poco, intentando unir lo que resaltaba Paloma, ¿no? Y lo que es el decenio, como remarcaba Rafa, perdón. Estamos en una fase en la que, como científicos, cada vez queremos ser más proactivos. Queremos que nuestra actividad tenga un impacto, que llegue a la sociedad. ¿Vale? Y no solo porque pues queramos a lo mejor contribuir a algo, sino porque es una responsabilidad. Pues somos unos privilegiados. Al final estamos viviendo de dinero público y en algún momento dado tenemos que devolver, o bueno, se supone que tenemos que devolver a la sociedad lo que nos está dando. Yo creo que ante los problemas que tiene la sociedad ahora, con los retos que hay y que se plantean en este decenio de la ciencia sostenible de la ciencia para un océano sostenible, pues digamos que tenemos esa oportunidad, ¿no? Entonces, a mí me gustaría hacer otra ronda, quizá pues reflexionando sobre este tipo de aspectos y qué área identificáis o qué aspecto de la década identificáis como el que vosotros veis más importante, o cuál es el reto que creéis que es más importante afrontar ahora mismo y que a lo mejor pues le recomendaríais a un estudiante o a un joven, pues si yo tuviese 20 años, ¿qué es lo que haría ahora, ¿no? Por así decirlo. Bueno. Voy a empezar. Empiece. Mi opinión personal es que en la última década se ha prestado muchísima atención a la interacción entre la ciencia y la sociedad. Y me parece que ese es un campo realmente importante, porque conociendo la actividad que desarrollan las personas que se dedican a cualquier tipo de actividad, más el análisis científico del funcionamiento de los ecosistemas o de las especies, de esa interacción se pueden sacar conclusiones que son buenas porque es posible que la sociedad las admita y las potencie. Si nosotros vamos diciendo que nosotros sabemos lo que pasa y decimos que es lo que ocurre, normalmente nos equivocaremos. Porque la sociedad no tiene por qué entender lo que nosotros decimos. Y se está demostrando que esa interacción, participar con cofradías, participar con grupos de trabajo, es una vía necesaria e importante, incluso para recuperar ecosistemas y analizar cuál es el resultado de las decisiones que se toman. No solo decir qué es lo que vamos a hacer, sino participar y hacer comprobaciones de lo que realmente, si realmente son útiles o no son útiles las decisiones que se toman. ¿Algún voluntario para continuar o voluntaria? Bueno, pues yo, porque me toca. Yo quiero deciros que la ciencia es apasionante. O sea, en parte estoy de acuerdo con Rafa y en parte estoy de acuerdo con... Pero es lo que nos empuja, es lo que nos hace ser científicos, porque realmente no es un dolor, pero casi. Miquel está teniendo unos días un poco malos, yo también, pero tengo que reconocer que puedo estar un poco sesgado. Pero
Pero quiero decir que es una cosa que realmente, cuando te encuentras con la ciencia, es realmente una cosa apasionante, es que es la palabra. Entonces, ¿qué es lo que haría, qué es lo que te aconsejaría yo? ¿En qué campo, como es la pregunta que decía Fernando? Pues, ¿en qué campo? Pues cualquiera, porque realmente es lo que dice, lo que se dice, ¿no? O sea, hay que hacer una interacción con la sociedad. Pero es que sabemos tan poco, sabemos tan poco de la ciencia. O sea, el otro día estaba escribiendo una cosa y estábamos haciendo una revisión de un artículo y es que llevamos 100 años estudiando el fitoplancton y todavía no sabemos cómo medir cada componente. Parece mentira. O sea, que hace falta una ciencia básica todavía por desarrollar. Vamos muy atrás, vamos los desarrollos tecnológicos aquí son los que realmente han dado saltos importantes en la parte científica, ¿no? O sea, hay una interacción ciencia, conocimiento y tecnología muy importante. Entonces, ¿cuál es lo que yo os aconsejaría? ¿O qué es el campo que más futuro tiene? Pues yo primero había una parte de una sección del vídeo que era ciencia predictiva, la que nos predice, la que nos va a decir qué es lo que va a pasar. Pero eso necesita una cantidad de datos y de datos de calidad. Entonces, hay una ciencia básica detrás, que a mí es la que me gusta. Yo soy científico, no hago casi nada de asesoramiento y tengo que depender de esta ciencia porque creo que es que cuando veo a veces que hay afirmaciones de que el fitoplancton va a hacer esto o hacer lo otro, o no. ¿No? Entonces, yo os aconsejo que hagáis lo que más os guste, lo que más os llame, lo que realmente os enganche, porque el futuro es incierto. O sea, es una tesis. No sabes lo que va a pasar. No sabes si vas a seguir en ciencia, no vas a seguir en ciencia. Pero mientras lo estás haciendo, disfruta de ello. Es mi consejo, que disfrutéis de lo que estás haciendo. Yo el dolor lo decía, Carlos. El dolor lo decía por razón, yo te entiendo perfectamente. Pero más es como decía. Acordarse está grabado, En nuestro caso es verdad ya. Pues están algunos jubilados, pues estamos ya, algunos no. En la segunda parte, o en la parte ya más final de nuestra carrera, avanzado, consolidada, como queréis llamar, entonces es verdad que somos los privilegiados, pero para alguien que empieza es muy complicado. Es decir, la oferta, las posibilidades, la cosa que me descorazona mucho es que hay cantidad de gente que termina aquí un máster y que ves que tiene capacidades y tiene entusiasmo para desarrollar la tesis doctoral. Claro, por ejemplo, la oferta de contratos predoctorales en Asturias cada año para todas las ramas de conocimiento son 60. Claro, y además con unas... Ahora, estos días ha habido un debate, yo lo sigo en redes con mucho interés, la convocatoria de un CCI, en la que los requisitos que les pedían a los solicitantes era que hubieran estado en un proyecto, que tuvieran publicaciones. Vamos a ver, es gente que quiere acceder a la investigación. Entonces habrá que seleccionarlos, pues a lo mejor a la americana, con una entrevista, para ver cuáles son sus capacidades. Habrá que seleccionar aquellos grupos que tienen capacidad de acoger de manera efectiva. Entonces eso es lo que, por eso decía esa parte. ¿En qué veo yo con más futuro? Es verdad que hay una cantidad de conocimiento científico muy grande y es verdad que la sociedad está muy concienciada, pero a mí me parece que hay un cortocircuito que falta que esa sociedad informada y esos científicos que generan conocimiento sean capaces de producir un efecto en los que tienen que tomar decisiones. Lo ves en las cumbres de cambio climático, por ejemplo. Información sobre es que están en cada informe de los que se publican, están todos los datos científicos, está la cantidad de calor que están absorbiendo la atmósfera, los océanos, están los efectos a partir de la elevación de la temperatura, hay movilización social alrededor, hay cantidad de grupos alrededor, pero cuando llegan ahí a la reunión, luego las conclusiones es que prácticamente son nada, no hay ningún tipo de... Entonces, yo creo que hay un campo para gente que viene de la formación científica, pero que luego trata de, digamos, que tener capacidad de decisión, que por ahí también puede haber, es decir, en otras titulaciones no tan científicas,
la gente sí contempla que una vez adquirido el conocimiento puede dedicarse a la gestión. Si es alguien del mundo del derecho o de otras ramas de la economía o de la ingeniería, ¿no? Como por caso. ¿Cuántos ingenieros hay en puestos ministeriales o de secretario de Estado? En cambio parece que no, esto eso es contaminable con, no sé, con el lado oscuro de la vida, y no es verdad. Es decir, probablemente alguien que está enfrentado a... Sí, aquí sí, mira, la excepción. Pero ahora, alguien que ha pasado por, digamos que formarse en el método científico, la capacidad de analizar críticamente la realidad, yo creo que en algunos casos puede ser alguien que puede tomar decisiones mucho más acertadas. Es verdad que a veces dices, hombre, yo haber estudiado ciencia para luego estar en un despacho, bueno, pues que a veces también hace falta gente que no se perfil. Es también otra manera de contribuir. Bueno, yo, por abrir otra visión, ahora mismo, a nivel mundial, los gobiernos están queriendo impulsar lo que llaman el crecimiento azul. Además, están potenciando los planes de ordenación, o sea, la ordenación del espacio marítimo. ¿Y qué significan todos estos conceptos que se oyen y que suenan tal? Significa que se pretende aumentar mucho la actividad humana y económica en los océanos y aprovechar todos los servicios ecosistémicos que producen, ¿no? Y bueno, pues hay toda una fuente de trabajo, tanto de investigación como de gestión, como de educación, que, bueno, que está relacionada con la parte más no tan pura de científica, pero bueno, que sí es otro camino a tener en cuenta también. Solo voy a decir una cosa. Ya he oído 3 veces ciencia pura y lo que quiero decir, hay una ciencia impura. ¿La ciencia es buena o es mala? No tiene pureza. Esa es mi opinión. Vale. Yo me refería a ciencia pura porque o sea, se le llama asesorabilidad. Sí, yo yo empezaría por esta discusión, ¿no?, entre ciencia pura o aplicada, no sé qué. Yo creo que una de las lecciones que creo que hemos aprendido con la pandemia del COVID es que no hay esa disyuntiva. Lo que pasa es que entiendo que Miquel, por ejemplo, no se dedica a lo mismo que yo. Yo me he pasado al lado oscuro, que decía José, llevo 7 años en el lado oscuro, como quien dice, de gestión de un organismo científico, y bueno, estoy encantado de haberlo hecho. Hay momentos en los que me arrepiento y me apetece mandarlo todo a freír puñetas, como, hablando claro, pero no me arrepiento. Creo que además se me da mejor que la parte de ciencia pura, por mi forma de ser o por lo que sea, ¿no? Y Miquel a lo mejor se encuentra mucho más a gusto en ese otro plano más de la ciencia pura, entre comillas. Pero lo que decía de la COVID es que lo que nos ha enseñado, creo que una de las reflexiones que se puede hacer es que cuando el problema es mayor, es un problema más disruptivo, las soluciones están mucho más próximas a esa ciencia básica o pura que estábamos refiriéndonos ahora, porque las soluciones tienen que ser mucho más disruptivas. Por lo tanto, esa diferencia entre no, hay que fomentar la investigación aplicada, no, hay que hacer la otra. No, es que cuando nos enfrentamos a un problema como el cambio climático, las soluciones de eso están mucho más próximas al conocimiento científico que se genera porque sí, para entender cómo funcionan los ecosistemas, de lo que estaría a lo mejor otro tipo de aplicación que, digamos, que hacemos de una forma recurrente, como puede ser la gestión pesquera, ¿no? O sea, la ciencia pesquera pues arranca ya desde hace más de 100 años y viene rodada y demás, que sigue siendo absolutamente necesaria en el contexto en el que estamos. En cuanto a la recomendación que un poco salía por ahí, yo sí que os recomendaría que, al menos en vuestras primeras fases de formación como investigadores, si os centrarais en la aplicación de ese conocimiento científico
estricto sin necesidad de tener que aplicarlo. Porque ya tendréis tiempo luego de ir avanzando a ese. Pero creo que la formación científica, como un científico en sentido puro, creo que está muy bien y os va a ayudar mucho en el futuro. Es más fácil luego caminar hacia lo otro. Y es bueno tener esa doble vertiente. Y bueno, lo que decía Paloma, que al final estamos en un contexto en el que, gracias a todo el desarrollo tecnológico del siglo XX al que estamos alcanzando ahora, estamos empezando a tener esa capacidad de explotar los océanos, de entenderlos mejor, de gestionarlos mejor. Ya somos 8.000 millones, ¿no? Encima de la Tierra vamos a ser pronto 9.000 y estamos impactando todos los ecosistemas. No podemos pretender estar semejante número de gente sin tener ningún efecto y tenemos la responsabilidad de gestionar los ecosistemas del planeta y todo el ambiente, y por lo tanto en el mundo oceánico hay mucho más que hacer en el terrestre que también, ¿no? Con lo cual, creo que mucho ánimo y tenéis mucha vida por delante y seguro que éxito, sí. ¿Queréis hacer alguna pregunta más? Bueno, pues yo voy a cerrar con un comentario. Yo, según os escuchaba, la verdad, me acordé por un poco de mi padre, por algo que estaba hablando Miquel, que siempre decía que hagas lo que hagas, procura hacerlo bien. Da igual lo que seas, pero intenta hacerlo bien y sobre todo hacer algo por lo que tengas pasión. El vídeo, si algo demuestra, es que el océano es vasto, es amplio, es hostil, pero también ofrece oportunidades para los seres humanos, para desarrollar nuestra economía, para desarrollar nuestras vidas, para desarrollar una carrera y también para solucionar algunos de los problemas a los que se enfrenta la humanidad ahora mismo. Y estamos en un momento crucial ahora mismo. La humanidad se enfrenta a grandes problemas, grandes retos de alimentar una población creciente, combatir el cambio climático. Y el océano parece que va a ser, ofrece muchas soluciones para, digamos, enfrentarnos a todo este tipo de problemas. El Centro Oceanográfico de Gijón, del IEO, el CEP, la gente que trabaja aquí en la universidad, pues no sé, yo espero que veáis que somos seres humanos de carne y hueso, algunos no. No, seres humanos. Seres humanos, personas. Personas humanas. Personas humanas. Que veáis que somos gente cercana con la que se puede hablar, que tiene también sus problemas y que estamos aquí para ayudaros y sobre todo, pues, también todos remando, yo creo, en una misma dirección, ya sea desde la ciencia, pues a lo mejor dedicada a aspectos más abstractos o a aspectos más cotidianos. Porque al final la ciencia es ciencia y el objetivo es siempre el mismo, que es, pues, por un lado, conocer, que pues, como seres humanos es parte de lo que nos hace especiales, ¿no? Y por otro, pues también ayudarnos entre nosotros, que como sociedad pues es algo necesario y que nos hace avanzar. Y yo con eso, si os parece bien, cerramos el evento, ¿vale?